Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David, gozosos de seguir estudiando de las Sagradas Escrituras y para tener ayuda divina en meditar la palabra del Altísimo, oremos a nuestro Padre Celestial para que su amado Hijo nos ilumine y nos llene de su sabiduría, entendimiento y comprensión del mensaje preparado para hoy, que se titula La fe de Ageo. El texto bíblico lo encontramos en Ageo, capítulo 1, verso 12, que dice: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Yahweh, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Yahweh, su Dios, y temió el pueblo delante de Yahweh. Ageo fue el primero de los 3 profetas menores post-exílicos. No se sabe nada de él más que lo que está revelado en su profecía y lo que de él se dice en el libro de Esdras. Algunos creen que era tan anciano cuando escribió las profecías de su libro que había visto el templo anterior. Sin embargo, cualquiera hubiera sido el caso, Ageo puede ser considerado como un eslabón que vincula el templo antiguo con el nuevo. Pero ante todo esto, la exhortación de Ageo fue eficaz. Los 4 mensajes que constituyen el libro de Ageo tenían el propósito de reanimar el espíritu desfalleciente del pueblo e inspirarle con el deseo de hacer grandes cosas para Yahweh. Ageo se dio cuenta de la importancia del templo como la sede visible de la presencia del Altísimo y como el vigoroso vínculo que se necesita para mantener unida a la nación en su lealtad al pacto y en su obediencia a la ley. Ageo alentó a los repatriados para que se esforzaran en todo lo posible para la reedificación del templo. El mensaje de Ageo recibió tanto de parte del pueblo como de los gobernantes una respuesta más favorable y pronta que la que se dio a cualquier otro profeta. Por contraste, el mensaje de Jeremías fue repudiado, abierta y totalmente. En realidad, la mayor parte de los profetas encontró oposición, la que se manifestó en forma de apatía y hasta desdén y persecución. Pero Ageo se destaca como el profeta de más éxito. Si la aceptación inmediata de su mensaje puede considerarse como la medida del éxito de un profeta. El noble ejemplo de los dirigentes y del pueblo es muy digno de emulación hoy en día. Tan pronto como el pueblo decidió obedecer a Yahweh, los mensajes de reproche fueron reemplazados por palabras de aliento. La seguridad de la presencia de Yahweh con el pueblo significaba la promesa de todas las otras bendiciones, porque ellas ciertamente se manifestaban donde está la presencia del Altísimo en la casa del Señor. Se terminó en un tiempo notablemente breve, gracias a un espíritu de cordial cooperación entre los israelitas. El pueblo fue impulsado a la acción y prestó oídos a los mensajes de Yahweh. La inspiración provocada por los profetas Ageo y Zacarías fue un poderoso incentivo para que los caudillos de Judá emprendieran la obra y respondieron a la exhortación comenzando a edificar, y con ellos los profetas de Yahweh que les ayudaban. Desde la destrucción del templo, es muy posible que algunos de los más ancianos allí presentes hubieran visto el templo anterior en su niñez. Algunos comentadores piensan que Ageo mismo tenía bastante edad como para haberlo visto. La diferencia entre la magnífica gloria del templo de Salomón y la decepcionante apariencia de este edificio debe haber provocado profundo dolor en el pueblo, tal como el que experimentaron cuando pusieron los fundamentos 15 años antes. El historiador judío Josefo afirma que el segundo templo tenía solo la mitad de la altura del templo de Salomón y era inferior a él en muchos aspectos. Pero para que el pueblo aprendiera a aceptar y apreciar debidamente el segundo templo, Ageo predice que en el futuro su gloria sobrepasaría muchísimo la del templo de Salomón. La expresión del profeta en Ageo 2:7 dice lo siguiente: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa.
ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Yahweh de los ejércitos. Esto se cumplió cuando el Hijo del Altísimo vino al templo. El templo al cual vino el Mesías con frecuencia ha sido llamado el templo de Herodes. En tiempos posteriores, y aún en nuestros días, por lo general, los judíos se refieren al templo de Salomón como al primer templo, y llaman segundo templo al que fue reedificado por Zorobabel hasta su destrucción en el año 70, antes de la era cristiana. Debido a la presencia del Hijo del Altísimo, la gloria del segundo templo fue mayor que la del anterior. El segundo templo fue honrado por la presencia viviente de aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En cuanto al propósito de Yahweh para los judíos después de que volvieron del cautiverio, la presencia del Príncipe de Paz traería a la humanidad todas las bendiciones propias de la paz. El anuncio del nacimiento del Redentor y Salvador, hecho por la hueste angelical a los pastores de Belén, fue un mensaje de paz. Gloria a Yahweh en las alturas, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. El profeta termina con una promesa de restauración para la casa de David bajo el liderazgo de Zorobabel. El mismo espíritu en nuestros días conducirá a la terminación de la construcción de la casa espiritual de Yahweh y al establecimiento de su reino eterno. Si hubiese continuado el espíritu manifestado por los judíos en el tiempo de Ageo, las gloriosas promesas hechas a los padres por los profetas pronto habrían hallado su cumplimiento. El Mesías hubiera venido y muerto y habría empezado su reino eterno. El mensaje de Ageo para el pueblo fiel y obediente de hoy en día no es solo de advertencia y amonestación, sino también de gran estímulo. A lo largo de la historia del pueblo de Yahweh, grandes montañas de dificultades, aparentemente insuperables, se han levantado ante quienes estaban avanzando en las providencias que Yahweh abría ante ellos. El Altísimo permite tales obstáculos al progreso para probar la fe. Cuando están apremiados por todos lados, es el momento de confiar en Yahweh y en su divina omnipotencia. No tenemos que caminar con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Dios de Israel. Es una locura confiar en el hombre o hacer de la carne nuestro brazo. Debemos confiar en Yahweh de los ejércitos, porque en él hay fortaleza eterna. Aquel que en respuesta a las palabras y obras de fe señaló claramente el camino delante de su siervo Zorobabel, puede eliminar cada obstáculo inventado por Satanás para estorbar el progreso de la causa de Dios. Mediante el ejercicio perseverante de la fe, cada montaña de dificultad puede ser eliminada. Algunas veces, el Altísimo adiestra a sus servidores mediante chascos y fracasos aparentes. Es su propósito que aprendan a dominar las dificultades. Procura inspirarlos con una determinación de transformar cada aparente fracaso en un éxito. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Disfrutemos de este día. Hasta mañana.